Bueno, buen día amigos. Le vamos a ofrecer hoy el quinto capítulo de Entre Montes y Luna. Siguiendo por esta línea de mostrar diferentes métodos de caza, diferentes opciones. Hoy estamos con Juan Laporta. Juan, muchas gracias por Muchas, acompañarnos. no, gracias a ti por invitarme, la verdad que muy buena iniciativa. Bueno, muchas gracias. Juan realiza otro modo distinto de caza a los que hemos entrevistado. También arrancó en la caza con arco. Ahora está realizando otra variante. Juan, contanos un poquito eh, qué es tu estilo de caza hoy en día. Bueno, es como bien decías tú, yo arranqué hace muchos años con el tema de la caza con arco, que es una caza en la que se hacen muchas esperas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me gustaba mucho también el tema de la caza menor, y en la caza menor con arco se pierde y se rompe mucha flecha. Entonces ahí empecé a mecharlo con un poco de lo que es el aire comprimido, y empecé a cazar con aire comprimido justamente porque me gustaba hacer caza menor. Con el paso del tiempo, como todo ha evolucionado, el aire comprimido hoy en día ha evolucionado muchísimo. En los últimos años ha dado saltos gigantescos. Lo que se puede hacer hoy en día con aire comprimido era impensable hace 10 años atrás. Bueno, y empecé un poco por el lado del aire comprimido, como todo el mundo, con un resortero, con un nitropistón. Después apareció el famoso PCP, que es lo que se está usando hoy en día, que son rifles de aire comprimido, pero diferentes. Son rifles de aire precomprimido, llevan un depósito donde se encargan, ya trabajan a presiones mucho más altas, ¿verdad? Y bueno, y ahí vi una beta en la cual se podía llegar a utilizar ese tipo de rifle para lo que era más también caza mayor, ¿no? Y empecé a aplicarlo Ujú. lo mismo que usaba con el arco, de cacerías a la espera, pero hoy en día usando rifles de aire comprimido. Juan, ¿y cómo empieza tu historia con la cacería? Como todos de niños, ¿no? La onda en el bolsillo, después la chumbera, después mi viejo, que apasionado de la caza también, ¿verdad? Me introdujo a lo que es la pólvora, rifles, escopetas. Pero siempre me llamó la atención el arco, y si bien casé con arma de pólvora, casé muy poco tiempo porque en cuanto me pude hacer de un arco, comencé a cazar con arco, ¿no? Primero hice tiro de competencia Ajá. con arco, pero no era lo que me gustaba, o sea que al poco tiempo, cuando ya tenía la técnica, me dediqué de lleno a lo que es la caza con arco, tanto caza menor como caza mayor. Y bueno, y ahora justamente después que quise variar un poco, porque uno cuando hace algo por mucho tiempo llega un momento como que se vuelve rutinario, y empecé a usar el aire comprimido para hacer lo mismo, porque tampoco quería usar pólvora, quería seguir usando algo que personalmente sintiera un desafío, porque no nos podemos olvidar que el aire comprimido, si bien ha evolucionado un montón y tenemos rifles muy potentes, muy precisos, jamás se va a poder comparar a la pólvora, ¿no? Que eso es algo que la gente tiene que saber, porque mucha gente de repente sale con un rifle de aire comprimido y se piensa que porque es un calibre grande, por ejemplo, un 9 milímetros o mismo un 45, eh, el peor error es querer usarlo como si fuera un rifle de pólvora. No son rifles de pólvora, no funcionan de la misma manera. La pólvora genera velocidades que generan gases, que ayudan a la expansión, a un montón de cosas que el aire comprimido no lo tiene. Pero el aire comprimido también tiene ventajas de que hoy en día, con los rifles que tenemos hoy en día y con la tecnología que hay hoy en día, son rifles muy precisos, ¿viste? Y en aire comprimido, precisión mata potencia. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un rifle que de repente no tiene la potencia de un rifle de pólvora, que no deja de ser potente, ¿no? Son muy potentes, hay que entender eso también, pero que tienen una precisión impresionante, porque tú le estás sacando a la ecuación del disparo el retroceso o la vibración que puede generar el estampido de la pólvora, porque esto es aire comprimido. Entonces tenemos rifles muy precisos que nos permiten hacer tiros muy precisos y lograr de repente con un rifle 5,5, ¿tá? No cualquier rifle 5,5, no vamos a Ujú. entendernos, pero con un rifle 5,5 con una munición súper pequeña, abatir un jabalí de 90 kilos o más, porque estamos pegando exactos en el cerebro, entonces digo, es O sea, diferente. una munición 5,5 estamos hablando equivale a un rifle 22. Claro. Sabemos que un rifle 22 ya no es fácil. Y, Habla de una muy buena eficiencia, y entonces sí, estos. incluso estamos hablando de, por ejemplo, las municiones 22, la mayoría son de 40 grains. Yo he matado jabalís usando municiones de 25 grains en 5,5. Pero lo logras hacer, primero que nada, vamos a hablar se tienen que dar las condiciones, ¿no? No Ujú. estamos hablando de tiros a 100 metros, ni mucho menos. Yo caso apostado, mis apostaderos por lo general siempre están adentro del monte, lo que me da la ventaja de que yo caso muchísimo de día,
porque el animal dentro del monte, que es donde él se mueve, de día se mueve. Él sale para lo limpio, lo que sea, en la noche cuando se siente protegido. Pero durante el día él siempre está en tránsito dentro del monte. Entonces mis puestos están siempre dentro del monte. Mis distancias de tiros no son muy largas, porque justamente caso en lugares muy sucios y no tienes distancias de tiro muy largas por lo sucio del lugar. Entonces los tiros nunca superan los 35 metros, por ejemplo. Y a mí me da la oportunidad de tirar tranquilo y yo, por ejemplo, solo disparo al cerebro, ¿no? Para este tipo de cacería, si bien hay mucha gente que hace el tiro al tronco, a la tabla del cogote, o hay gente que hace tiro a la paleta, yo no lo recomiendo, ¿viste? Porque no nos podemos olvidar que esto no hace el destrozo que hace la pólvora. Entonces, por ejemplo, en un tiro a la paleta, si bien vamos a lograr perforar los dos pulmones, no vas a tener un rastro para seguir después, porque el agujerito es chiquitito. Entonces el animal cuando arranque a perder sangre ya perdiste el rastro. Y si estás en un lugar sucio, no lo encuentras más. Y la tabla del cogote, si bien es un buen tiro, estás muy jugado también. Porque lo mismo, volvemos a lo mismo. Esto no tiene expansión de gases. Porque si bien maneja buenas velocidades, nunca va a manejar la velocidad de un fusil. Entonces, en mi caso, yo siempre disparo solo al cerebro. Y el animal queda en el lugar. En el lugar puede pesar 50 kilos como 120 kilos, que el resultado siempre es el mismo. También llegué a esa conclusión y disparo en esos lugares después de muchas prácticas, ¿no? Porque una de las cosas que hacía al principio cuando mataba un jabalí con el arco era sacarle la cabeza y buscar el punto más blando. Porque justamente lo que queremos en esto, en el aire comprimido, lo que se busca es penetración y no expansión. Porque como yo estoy tirando al cerebro, si yo no toco el cerebro, el animal se me va a ir. Y en esas pruebas, por ejemplo, siempre buscaba el lagrimal del ojo o si no, en la base de la oreja, hablando de aire comprimido, ¿no? En la base de la oreja para mí es uno de los mejores puntos para este tipo de armas porque es un lugar muy blando, es donde está el tímpano está compuesto de muchos huesos chiquitos, entonces cada vez que pegamos ahí va directo al cerebro y el animal queda tendido en el lugar. Bueno, en breves momentos hablando con Juan, que aparte casi que no nos conocemos, o sea que lo que voy a decir es lo que veo hablando con él, veo una persona que disfruta de la calidad de la cacería, más que de salir y de cazar en cantidad. También veo una persona que está respetando la cacería, respetando la muerte animal, tratando de hacerla eficiente Tal cual. y lo más respetable posible, o más ética. Sí, yo creo que todos nosotros, ¿no? Todos como cazadores, los que disfrutamos esto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que saber de repente diferenciar entre un cazador y un matador, porque hay de los dos. El cazador lo que busca es abatir la presa, sea cual sea, lo más rápido posible, que el animal no sufra. Y incluso también por un tema de recuperar la presa, ¿no? Para que te hagas una idea, desde que estamos cazando con los aires comprimidos en los puestos, hemos tenido un 100% de efectividad. No se nos ha ido jamás uno, pero no porque nosotros seamos buenos tampoco, ¿no? Uno aprende a esperar el momento. En aire, por ejemplo, en el aire comprimido, aplica para todo, ¿no? Pero en aire comprimido o como en el arco, si tú no esperas el momento exacto, se te van a ir. Porque yo al animal no le puedo tirar ni de chanfle, ni le puedo tirar de atrás. Yo tengo que esperar el momento en que el animal me está dando el punto plano para que la munición pegue y entre lo que yo preciso. Porque estoy usando una munición muy chiquita y si le pego mal se me va a ir y no lo voy a recuperar nunca más y como cazador es horrible porque después ya no te dan ganas de ir o estaré haciendo las cosas bien o estaré haciendo las cosas mal, pero cuando las cosas te salen y repetitivamente sabes que la receta es esa, ¿no? Es de esperar el momento justo y si no que se vaya, sabes que está ahí, que en algún otro momento va a volver a venir. Es lo mismo como hablaba Pablo en la última entrevista, cuando entra una chancha con una piara. Si bien es verdad, a mí me ha tocado ir a lugares en los que el dueño del campo te pide por favor que mates todo, porque le están haciendo destrozos, y es totalmente comprensible. Y más el jabalí, que es un animal que tiene un ciclo de reproductividad grandísimo. Una chancha pare 12 lechones y si de los lechones salen 6 hembras, a los 3 meses pueden quedar preñadas. Entonces es muy difícil parar eso. Y yo sé que hay lugares que, bueno, me ha tocado también, ¿no? Acá yo te dejo entrar, pero que no quede nada. Como de repente tengo otro lugar que para mí son un santuario, que cuando voy y si entra una chancha con lechones no les tiro. Porque si mato la chancha, los lechones se van a morir y son menos chanchos para mí después el día de mañana poder ir a cazar o lo que sea. Es todo un tema, pero yo creo que el respeto por lo que vamos a cazar es lo primero.
Bueno, acá desde el primer programa un poco hacemos hincapié en eso, que sabemos que hay momentos que no pueden ser selectivos y no deben Claro, ser, porque es verdad. vamos a solucionar un problema a una persona Exacto, que nos da confianza, porque entrar al campo de un productor es como entrar a la casa de uno, digo, exacto. es su propiedad, es donde tiene su fuente de trabajo, bueno, entonces sabemos en esos casos hay que intentar resolver, pero sí Exacto, apostamos que cuando puede ser selectiva la cacería, claro, eh, pensando en el futuro, en que podamos seguir nosotros haciendo esta actividad que nos gusta y lo puedan hacer claro. nuestros hijos, que se pueda realizar, siempre apostamos un poco a eso. Sí, tal cual. Eh, Arrancaste con la pólvora, pasaste al arco. Del arco, muchos años me dijiste. Sí. ¿Te llenó como cazador? ¿Pasaste por un nuevo desafío o sentiste que te faltaba Eh, algo? yo como cazador, para mí, la caza con arco está en el tope de todo. Eh, es una cacería muy desafiante. Ya, solo el simple hecho de que tienes que estar más cerca del animal. Y hay mucha gente que tiene de repente eh, piensa que estar cerca es más fácil y estar cerca es muy difícil. Es más difícil que estar más lejos, porque más con el jabalí, que tiene un olfato impresionante, que es un animal que tiene un sentido de supervivencia que es impresionante, porque es un animal que si duda de algo se va, no se la juega. Entonces, cazando apostado, cuando a veces los animales los tienes muy cerca, es súper difícil con el arco. Eh, yo casé muchísimos años con algo compuesto, como el que trajo Pablo. Después, cuando sentí que es como todo, cuando uno hace mucho algo muy repetitivo, que ya sabes lo que va a hacer el animal cuando va a entrar o lo que sea, uno busca el desafío, ¿no? Porque por eso cazaba con arco, me incentivaba esa parte. Empecé a cazar con arco tradicional, con el de los indios, por llamarlo de alguna manera, Ajá. instintivo, sin mira, sin nada, que eso para mí es lo máximo en expresión de caza por un tema de que es muy difícil, no tienes una mira, no tienes una referencia, es totalmente instintivo. Eh, Me llevó mucho tiempo, a pesar de tener 17 años cazando con un arco compuesto, cuando empecé a cazar con un recurvo tradicional, me llevó mucho tiempo poder cazar mi primer jabalí, porque era algo totalmente diferente. Cuando lo logré hacer, volví al compuesto. Y después nada, con el tiempo seguía cazando con aire comprimido, siempre lo que era caza menor, ¿no? Me di cuenta de que si se usaba bien y con el equipo indicado, se podía hacer perfectamente con un rifle de aire comprimido, lo mismo que se hacía con pólvora, en esas circunstancias, ¿no? Que es lo que también la gente tiene que entender. Eh, Se puede cazar con un rifle de aire comprimido. Ni hablar que apostado siempre va a ser mucho más sencillo por un tema de esperar el momento para hacer el disparo. Viste que cuando uno va caminando, que vas cansado con un montón de cosas, con un aire comprimido el margen de error es muy chiquitito, porque como en mi caso, que tiro al cerebro, no me sirve pegar 3 centímetros más acá o más allá. Tengo que pegar ahí para que el animal caiga y muera. Entonces, eso en una situación de caminata, en un tiro lejano, no es fácil. Y en el caso del jabalí, que es un animal que todo el tiempo está con la cabeza en movimiento, tampoco. No quiere decir que no se pueda hacer. Nosotros hemos abatido animales de más de 60 kilos a 70 metros con un aire comprimido, pero en situaciones muy particulares, donde el animal está sumamente relajado. Nosotros estamos relajados y pudiendo hacer un tiro certero, ¿no? Y con determinado tipo de munición también. Porque en aire comprimido una de las cosas que ha cambiado muchísimo las reglas del juego hoy en día es la munición. Tenemos rifles de aire comprimido que a 100 metros pueden agrupar en una uña. eh, pero con determinada munición, determinado seteo, ¿no? Pero se puede hacer, sin duda que se puede hacer. Claro. El aire comprimido es una técnica bastante compleja, por lo que estuvimos hablando, eh, que domina desde carga del Sí, arma, de la presión del aire, hasta el tipo de munición. exacto. A ver, un rato Juan nos va a estar mostrando equipos y explicando un poco más la parte técnica, porque es realmente compleja y es parte del resultado final Y de es que parte del sea. desafío también, ¿no? De uno poder decir, como te decía, con una munición de 25 grains, que es una nada, poder decir, maté un jabalí de más de 90 kilos. ¿Pero por qué? Porque se dieron un montón de circunstancias y se hicieron un montón de cosas para que eso diera resultado, ¿no? Porque estamos hablando de una munición muy chiquitita, pero claro, colocada exacto es sumamente letal. Cuando vean los videos, el animal muere instantáneo en el lugar. No, no, no. Seguramente los vamos a estar viendo en este Sí, momento.
¿Recordás tu primer jabalí con aire? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Mucho ensayo y error? Me llevó mucho ensayo, porque lo primero que quise ver era si la munición penetraba lo que yo precisaba. Entonces, antes de salir a cazar, hice muchas pruebas de balística, por llamarlo de alguna manera, buscando que la munición penetrara lo que yo necesitaba para que tocara el cerebro. La precisión sabía que estaba, la distancia la manejaba ya. Entonces, las primeras pruebas en realidad fueron mucho de eso, de ver si la munición se comportaba como yo quería, porque debemos recordar que para este tipo de cacería, ¿no? Para la caza menor no precisa, para la caza menor se usa mucho punta hueca, o cualquier balín de los convencionales, no vas a tener problemas para matar liebres a más de 100 metros. Eh, pero en este caso que estamos tirando a presas duras, lo que buscamos es penetración justamente para poder tocar el órgano, ¿no? Entonces eso sí me llevó más tiempo. Me llevó más tiempo el tema de hacer pruebas para ver si la munición era la adecuada o si el rifle tenía la potencia suficiente como para penetrar la cabeza, vamos a decir, y tocar el cerebro. Pero una vez que tuve eso bajo control, en realidad la primera salida cazamos ya. Sí. Claro, Este, en realidad la otra parte, digamos, era bastante parecida ya a lo que sí. venías realizando, entonces Claro, exacto, de repente exacto. en eso estaba bastante Exacto, avanzado. exacto. Mi escuela, yo apliqué la escuela del arco al aire comprimido, entonces había muchas cosas que yo ya las había pasado, me faltaba el tema de eso, como te decía, de ver si la munición, que en realidad yo empecé cazando, hoy en día en aire comprimido, todos nos criamos con las chumberas 4,5, 5,5, hoy en día hay 6,35, 7,62, 9 milímetros, .45, .50, es decir, hay una variedad de calibres impresionante. Yo mis primeros jabalíes los maté con .30, que viene a ser 7,62, que es un calibre que cuando a mí me preguntan, por ejemplo, si tuvieras que tener solo un rifle aire comprimido, tendría un 7,62. Es un calibre con el que puedes hacer caza menor perfectamente, pero es un calibre con el que si el día de mañana quieres apostarte y esperar un jabalí, lo vas a hacer tranquilamente. Hoy en día, por ejemplo, estoy cazando con un 5,5, casi que el calibre más chico, pero porque logré tener un equipo que reúne varias cualidades, que es una aguja, es muy rápido, es muy potente, es preciso, entonces, y tengo más autonomía. Claro. Juan, por darle un consejo a quien va arrancando y medio eh, instruyéndose solo, autodidacta en el tema, eh, cosa a tener en cuenta, no solo por el éxito, sino Claro, por la falla y de no cobrar presas que de repente van a caer o que sea. claro. ¿Qué consejo básico le das para tomar en cuenta a la hora Primero que nada, de arrancar? que no le tenga miedo al PCP, porque hay mucho de que es complicado, de que un montón de cosas, y en realidad, haciendo las cosas bien, los equipos no llevan casi mantenimiento, son simples de usar, es muy parecido a la pólvora en muchos sentidos. Sí, no se pueden olvidar que están trabajando con presiones de aire muy altas, ¿no? Entonces, hay en cosas en las que no hay que jugarse. Estás hablando de que son rifles que de repente se cargan a 200 bares, a 250, a 300 bares, es mucha presión. Entonces, mi primer consejo, no le tengan miedo, ténganle respeto a ese tipo de cosas, ¿no? Y después que lo usen. El PCP, una de las grandes ventajas que tiene es que uno puede tirar casi en cualquier lado, no son rifles ruidosos, la munición no es cara, entonces te da el poder tirar mucho, conocer muy bien el arma, pero como todo hay que conocer las limitaciones también, ¿no?, de cada arma. Si bien yo estoy hablando de caza mayor con aire comprimido, no es con cualquier aire comprimido, hay rifles que son para caza menor, que para mí una de las cacerías más lindas para hacer con el aire comprimido es justamente la caza menor, caza de pelo, de pluma, es muy divertida, permite tiros muy lindos porque hoy en día casi que cualquier rifle aire comprimido, a 50 metros estás haciendo el cero perfectamente y puedes hacer tiros a 70, 80 metros, lo que es muy divertido también y como cazador o como tirador te llena el poder hacer un tiro a 70, 80 metros. Hablando siempre de un aire comprimido, ¿no? Si hablamos de un fusil, Sí, sí, por supuesto. pero en aire comprimido no nos podemos olvidar. Pero nada, el mejor consejo es que se instruyan también, porque hoy en día hay mucha variedad de rifles, muchísima variedad de rifles. Lo principal es saber para qué lo vas a usar. Yo quiero un rifle para tiro al blanco, yo quiero un rifle para hacer caza menor, o yo quiero un rifle que lo pueda usar para hacer caza mayor, o un poco de las dos cosas. Eso es lo principal también, ¿viste? Porque muchas veces pasa que hay gente que busca un rifle por potencia
y después se da cuenta que para lo que ella lo quería capaz que era mucho, o tiene poca autonomía de disparos, porque también está eso, al hacer aire comprimido lo que estamos manejando, a más potencia nosotros tengamos en el arma, menos cantidad de disparos nos va a dar, menos autonomía vamos a tener, ¿no? Porque el rifle está consumiendo más aire para desarrollar esa potencia. Entonces de repente hay gente que dice, ah, no, me da muy poquitos tiros, tengo que pasar inflando. Entonces de repente te sirve más un rifle como para caza menor o tiro al blanco, que le va a dar mucha más cantidad de tiro, y también va a tener muy buena precisión. Claro. Y el cazador que viene a pólvora, ejemplo, el cazador de pólvora a caza mayor realiza tiro a gran distancia, Claro, realiza tiros a veces que no son en las mejores claro, condiciones o en el mejor ángulo, porque sabés que si pegás tenés una gran chance de exacto. bajar. ¿Cómo le decís a ese cazador? Sí, Hay que bajar varios cambios, sí, tiene que cambiar el chip completamente. Es como lo que yo decía. El que agarre un aire comprimido y quiera salir a cazar pensando que va con un fusil, por más que sea un calibre 357 o que sea un .45, es diferente. Entonces la persona que viene, mucha gente se está pasando de la pólvora al aire comprimido por diferentes motivos, ¿no? Pero sí, tiene que cambiar un poco la manera de cazar, ¿no? Se puede cazar perfectamente, pero ya no vas a manejar esas distancias, claro que no. Porque no es porque el rifle de repente no sea capaz de hacerlo, porque puedes hacer un tiro a 100 metros perfectamente. El tema es que no vas a desarrollar la energía de un fusil a esa distancia. Entonces, si le pegas a la paleta al animal no lo vas a ver nunca más. Le tienes que pegar exacto en la cabeza para que el animal quede en el lugar, ¿no? Entonces sí, tiene que bajar varios cambios y de repente cambiar un poco la metodología de caza, ¿no? Vas a tener que buscar resechos en los cuales te puedas acercar más al animal, que también está bueno porque como desafío, y hoy en día con todo lo que son visores térmicos, miras nocturna, es una ventaja, Claro. te permite salir solo, no dependes de alguien que te esté faroleando o lo que Es una sea. parte muy linda también de la Es cacería, ¿no? excelente. A mí, por ejemplo, me ha sumado un montón el tema de poder filmar los disparos, después de poder buscar con un térmico. Sin duda que la tecnología en ese sentido ha ayudado un montón. Y en este tipo de cacería, yo al venir de la caza con arco es una caza que se hace por lo general solo. Y yo la sigo haciendo solo hoy en día con aire comprimido. Y el poder tener un visor térmico que yo pueda solo, sin que nadie me esté faroleando, o lo que sea, buscar o mirar o que me permita resechar un animal hasta estar a una distancia de tiro que me convenga, sin duda es un ventajón. Entonces, el que viene con polvo, de pólvora le diría que aproveche todas esas herramientas que hay hoy en día, que trate de hacerlo de manera diferente, que va a ver que cuando uno se logra acercar al animal es diferente, porque la caza se transforma en algo totalmente diferente, hay que estar mucho más pendiente de muchas cosas, ¿no? Más con el jabalí, que es un animal que tiene un olfato increíble, que es un animal que siempre está atento, entonces lo va a disfrutar también. Tiene que cambiar mucha cosa y tiene que empezar a... Se tiene que practicar mucho con aire comprimido porque como te dije, precisión mata potencia en aire comprimido, entonces no nos queda otra que ser preciso en el tiro porque si no el animal se va a ir. Siempre hablando de animales grandes, ¿verdad? Para lo que es caza menor, no, pegamos en el cuerpo o en la cabeza va a ser lo mismo. Seguimos viendo cómo está la búsqueda de la calidad de la Claro. cacería, porque de repente el cazador de pólvora elige un visor térmico, una mira térmica, capaz que no lo ve tanto Claro. por el tema de disfrutarlo o de manejarlo así, sino por el hecho de facilitar, porque es una gran herramienta, Sí, sin sin duda, duda. pero vemos que vos lo ves también desde otro punto de vista más. Yo creo que la cacería a veces es muy personal de cada uno, ¿no? Hay gente que disfruta algunas cosas. Para mí, por ejemplo, es un desafío. Entonces yo lo que busco como cazador es exigirme hasta ver hasta dónde yo puedo llegar. Y hay que conocer las limitaciones de cada uno también. Yo muchas veces hay tiros que no los hago porque me doy cuenta que van a ser en vano, o que no voy a pegar, o que el animal está muy nervioso. Y eso se disfruta también, porque después lo vas a venir a buscar otro día. Yo he tenido jabalí que los he perseguido meses y no me han dado la chance ni con el arco ni con el aire comprimido. Pero el día que lo logras es mucho mejor, ¿no? Capaz que si lo hubiera tirado antes y le hubiera pegado mal o lo hubiera herido, no lo recuperaba nunca más. Y sin embargo, si uno les da el tiempo, se termina dando. Y más hoy en día con las herramientas que tenemos de repente, que vos podés decir, lo puedes ver, te puedes acercar, puedes hacer un resecho, es diferente, lo puedes filmar. Con el tema de las miras nuevas que uno puede filmar, a mí en el aire comprimido ha sido una herramienta fenomenal, porque uno puede analizar muchas veces los disparos también, ¿no? Dónde pegaste, cómo cayó el animal, o mismo cuando hacemos blanco. Claro.
Es excelente. Viste que esta entrada de tecnología genera un poco un debate, que dicen con esos equipos no van a dejar nada ahora que están. Sin embargo, vos lo ves de otro punto de vista, Claro. la utilidad que pueden dar a la misma cacería y sin tener que ser abusiva. No quiere decir que porque haya Claro, equipos, exacto, exacto. al fin de cuentas siempre es el cazador el que toma las decisiones. Exacto. No es el equipo el que tira el gatillo, es decir, es uno el que decide qué es lo que vas a hacer con eso, ¿no? Sin duda es una gran ventaja, pero hay que verlo también, es una herramienta más del equipo de caza, sobre todo para el que caza solo. Es un ventajón, pero no quiere decir que porque, por ejemplo, en el aire comprimido, tanto como en el arco, yo puedo tener el mejor de los térmicos y ver un animal a 500 metros, pero yo me lo voy a tener que acercar, y eso no lo va a hacer el equipo, lo tienes que hacer tú, ¿viste? Y eso está bueno, y también te permite un poco, muchas veces uno que anda solo y quiere salir y no estar dependiendo tampoco de que si el otro puede, que si vamos, Claro. no, es una gran ventaja. Una autonomía. Exacto, te da otra solvencia en el sentido de que uno es más autónomo por sí mismo. Una cacería que recuerdes. Tengo varias cacerías que recuerdo, pero sin duda que hay dos que son las que más cariño le tengo, no porque la presa haya sido grande o no, pero la primera fue la primera espera con mi hijo, tenía 8 años, él tiene 11 hoy en día, tenía 8 años y era su primera espera, ¿no? Vamos de tarde y bueno, no sé cuánto vamos a estar. Y nada, en realidad mi idea ese día era, ni siquiera mi idea era cazar, ¿no? Yo lo que quería era que él pasara bien, porque si lo llevaba el primer día a pasar frío, a mojarse, Claro. y esto no iba a querer ir nunca más conmigo. Entonces no me olvido más porque ese día le llevé desde galletitas, alfajores, todo lo que nunca llevo jamás, se lo llevé porque quería que él pasara bien, ¿no? Y él fue fascinado, 8 años tenía. Nos subimos al puesto, a los 15 minutos habíamos matado 2 chanchos. Mirá, no podía creer. buen debut. Sí, no podía Soñado. creer. Lamentablemente lo malo de ese debut fue que él pensó que era una que papa. era siempre así. Claro. Que siempre se daba de esa manera y bueno, pero eso fue una cacería muy linda en realidad por el recuerdo de toda esa situación, después que él me ayudara a sacar los animales del campo y todo lo demás. Esa fue muy buena. Muy lindo el ejemplo que da. También tiempo donde la cacería está Sí. cuestionada por mucha gente. El saber que todos los que arrancamos en esto, de repente arrancamos con un buen recuerdo, Claro. con un familiar, con un ser Claro. querido, con un amigo, compartiendo eso y que eso no se borra nunca No, más en la vida. y Va a ser una experiencia de tu hijo seguramente. son valores también que uno trata de enseñarle, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. A mí me empezó a llevar mi padre a cazar y hoy en día lo llevo yo a él, ¿entiendes? Y hoy en día de repente cuando puedo llevo a mi hijo. Y son cosas, son momentos así, no cases nada, o pases frío, hambre, o estés mojado, no se olvidan. Sin duda que no se olvidan. Y uno trata también de inculcarle eso del respeto, ¿no? Del respeto por el animal, del respeto por lo que se va a cazar. Es un todo. El respeto y el amor por la naturaleza, el estar Claro. ahí, porque uno no solamente ve jabalí que viene ahí y le va a No. tirar, uno está disfrutando esos momentos en la naturaleza, Sin duda. desde los sonidos hasta... Sin duda. Los sonidos es algo que cuando uno está dentro del monte, por lo general, tienen que pasar 30, 45 minutos para que todo vuelva a quedar en silencio y es increíble. Lo lindo de las esperas, una de las cosas que a mí me gusta de las esperas, es uno aprende mucho del animal, porque lo tiene muy cerca y porque puede ver de repente cómo él se comporta naturalmente sin estar perseguido por un perro o corriendo o alumbrado, y eso está muy bueno. Y que el niño lo pueda ver y lo pueda entender también, es genial. Sin duda. Después otra cacería que en realidad lo hicimos varias veces, pero la primera siempre es la primera. Tengo un gran amigo al cual le mando un gran saludo, Ignacio, que bueno, Ignacio es justamente el dueño de uno de los campos a los que yo voy, que no es cazador, jamás en su vida fue cazador. Cuando yo empecé a ir a cazar con arco al campo de él, que él se empezó a entusiasmar, me empezó a acompañar a las salidas, ¿no? Pero en realidad como un acompañante. Y después cuando arranqué con el aire comprimido se embaló y bueno, se compró su rifle de aire comprimido, empezamos a tirar y en las primeras cacerías, que solo iba con un rifle, nos empezamos a dar cuenta que muchas veces entraban piaritas de repente 2, 3 y siempre nos empezamos a cuestionar el tema de poder hacer un tiro en sincronía. Estaría bueno si lo practicamos, hacer un tiro los dos al mismo tiempo y abatir 2 jabalíes al mismo tiempo.
Lo practicamos meses. Ajá. Meses lo practicamos porque parece algo muy sencillo, pero es algo muy difícil. Claro, pero en porque- este caso tienes que Exacto. tirás al cerebro, tienes una sincronización perfecta. Exacto, porque tiene que cuadrar que a los dos no se nos esté moviendo el animal, que donde uno dispare un poquito antes, los reflejos del jabalí son un rayo, ya no vas a pegar donde estabas apuntando. Lo practicamos muchísimo hasta que llegamos a un punto en que tirábamos tanto y muy seguido que lográbamos el disparar exacto. ¿tá? Incluso como tontería, para que nos saliera tenía que contar yo, porque si contaba él, yo tiraba antes siempre, no sabíamos por qué, pero si contaba yo, los dos tirábamos al unísono. Y la primera vez que lo pusimos en práctica matamos 2 jabalíes en el mismo momento. Eso fue increíble, porque fue algo... Después lo hicimos varias veces más en el tiempo, pero la primera no me voy a olvidar jamás. Jamás, porque fue un solo disparo lo que se escuchó y cayeron los dos en el momento. Un gran desafío, sin duda, Sí. pero consciente de eso, Sí, sí. practicado. Pues, ¿no? Sí, no, es que lo practicamos muchísimo tiempo porque ya teniendo la experiencia y sabiendo lo que son los animales, porque muchas veces uno ve en la película, ¿no? Que pum, 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 no, esto es pum y no quedó nada en el lugar, porque los animales tienen un instinto y una velocidad de reacción que por más que tengas un semiautomático es dificilísimo. Entonces tenía que ser algo que fuera al unísono y se dio y ese es otro de los recuerdos que no me olvidar jamás. El más grande. El más grande no fue hace tanto, fue con el 5,5 increíblemente. Ajá. Y fue una linda cacería también porque hacía mucho que no podía ir al campo y cuando fui lo primero que me llamó la atención que en el puesto donde tengo unos árboles con un poco de aceite y eso para que se rasquen, había unas marcas de jabalí que eran inconfundibles, que era un macho el que andaba en la vuelta, porque aparte eran altas. Y nada, me di cuenta de que yo usé mucho tiempo las cámaras trampa, lamentablemente después por un tema de que, viste que hay mucho furtivo de repente en mucho lugar, me robaron mucha cámara, dejé de usar cámaras trampa, entonces hoy en día me guío más por lo que veo cuando llego al puesto, que por lo que me puedan mostrar las cámaras porque ya no las coloco. Pero ese día llegar y ver el árbol todo tajeado, que eran recientes, ver las pisadas en la vuelta, me di cuenta que andaba un macho grande y fue tal cual. Y aparte fue una espera bastante rápida porque en realidad a las 2 horas de estar en el puesto vino y si bien no me vio, ahí estaba usando un puesto elevado, detectó movimiento, se ve. Ellos son muy, aparte cuando uno caza mucho tiempo en un lugar, el animal a ese lugar, si bien sabe que hay comida, le tiene mucho respeto y más un macho adulto no entran corriendo, dan toda una vuelta, se toman su tiempo. Ellos saben que eso no es natural, que ahí Exacto. pasó algo. Ellos se toman su tiempo. Y entró y nada, no habrá estado 5 minutos que levantó la cabeza. No me vio, pero sí detectó que algo no estaba bien y se me fue. Y fue, digo, no te puedo creer. Porque por lo general si se van no vuelven. A menos que sea una chancha con algún lechón, alguna cosa. O vuelven muy tarde, cuando ya se sienten que adentro del monte, claro, a las 5 de la tarde dentro del monte no te ves las manos, ¿viste? Entonces ellos vuelven cuando ya ven que pasaron varias horas, o si no, no vuelven, y vuelven a los 2 días. Y se me fue, y dije, no puede ser, porque aparte te dabas cuenta que era un chancho lindo, un chancho grande, y a las 3 horas y pico, antes de que empezara a atardecer, lo escucho, que andaba caminando la vuelta, lo escuché clarito que me estaba queriendo dar la vuelta. Ellos siempre hacen un círculo antes de entrar al puesto, ¿no? Por eso es importante muchas veces en los puestos, yo en ese por ejemplo, atrás mío tengo un arroyo, para evitar que me puedan dar una vuelta. Entonces solo me pueden hacer una media luna. Veo que estuvo en la vuelta, solo asomaba la cabeza, como el puesto lo tengo dentro, ese puesto puntual está dentro del monte, y la idea no es limpiar mucho, porque justamente, entonces lo que yo único que tengo es como una especie de ventana entre los arbolitos donde puedo tirar. Solo le veía la trompa que entraba y salía, hasta que después tomó confianza y entró, y ese fue con el 5,5. El 5,5 y una munición de 25 grains. Ajá. Y era un chancho de 90 y pico de kilos, era un chancho muy lindo. No fue el más grande, pero fue uno muy lindo. Con arco de repente casé alguno más grande, pero con aire comprimido ese fue uno de los mejorcitos. Y en el lugar. Aparte uno que después,
le empiezas a conocer los movimientos del jabalí, ¿no? Él siempre come y levanta la cabeza y come y levanta la cabeza. Estás esperando ese momento en el que él levanta la cabeza y levanta las orejas para verle lo blanco de abajo de la oreja. Y ahí, ese es tu momento de disparo, ese digamos. es el momento. Yo los espero y ese es el momento y es el momento en el que lo tengo también, como decía hoy, de plano, ¿no? Siempre busco que la munición pegue de lleno y que no vaya a deflectar para ningún lado, porque estamos hablando de una munición, si bien muy rápida, es muy chiquita. Claro. Y nunca son de puntas tan duras como por ejemplo en un fusil. Eso es otra cosa también importante, ¿no? Saber, o por lo menos poder hacer las pruebas de que la munición que estamos usando es lo suficientemente dura y que cuando pegue no va a estallar y no va a lograr la penetración que buscamos. Por eso hablaba lo de siempre usar munición sólida para este tipo de cacería, ¿no? Claro. Uno que haya fracasado, que te haya quedado el otro día, por ejemplo, Miguel nos decía que la más recordada de él fueron fallas. Y sí, sí, es que es verdad. Por ejemplo, con arco te puedo decir que recuerdo muchas. Con aire comprimido, sinceramente, en el puesto, como te decía, por suerte, ¿no? Porque no estamos exentos a nada, ¿no? No se nos ha ido ninguno. Pero no se nos ha ido ninguno al que le hayamos disparado, ¿no? Se nos han ido montones que no nos han dado la chance de tirar. Uno que, por ejemplo, se me escapó muchas veces, en el puesto había aparecido uno medio barcino, parecía un dálmata. Era una piara grande y había uno que era blanco y negro, y ese jabalí tuve meses atrás de él porque lo quería, si bien no era el más grande ni el más nada, pero quería sacar ese gen, por llamarlo de alguna manera, de la piara para que no se siguiera degenerando, ¿no? Y ese me esquivó muchas veces, hasta que en una la quedó. Pero por suerte no hemos tenido disparos, vamos a decir, que el animal se haya ido herido, con el aire comprimido no nos ha pasado. Sí nos ha pasado de que no se te da, de que ahora, por ejemplo, estoy usando un rifle que es semiautomático, que es una gran ventaja porque solo levanto el seguro y estoy pronto para disparar, pero en rifles de cerrojo, por ejemplo, muchísimas veces me pasó de... Yo no tengo el rifle todo el tiempo cargado, ¿viste? Por un tema de que a veces son muchas horas y se vencen los resortes del martillo y todo lo demás. Entonces, por lo general, cuando lo siento venir, cuando lo sientes venir, porque muchas veces parecen fantasmas, los ves cuando los tienes abajo, cerrojamos y ahí tiro. Y se me fueron por sentir el cerrojo. Eso que uno lo hace súper delicado y súper con un montón de cosas y se te van. Y hacía 6 horas que estabas ahí, se te terminó la chance y no vuelves más. Esas sí hay muchas. Muestra de los agudos sentidos del jabalí, ¿no? Porque estamos hablando de un movimiento... a mí me pasó de estar arriba de un árbol, lejos del jabalí, con el arco, que es algo que no hace ruido ninguno, y tener el animal de espalda y el animal detectar cuando yo estoy abriendo el arco, cuando estoy empezando a hacer el movimiento e irse. Tienen un sexto sentido, evidentemente, que es incomprensible para muchas cosas. Y el olfato que tienen es brutal también. De este sexto sentido coincide el cazador de todos los rubros que... Sí. El jabalí es impresionante. Y es lo mismo, como te decía recién, en un monte súper tupido en el que no puedes caminar 2 pasos sin hacer un ruido, que te entre un bicho de 90 y pico de kilos y que no lo sientas venir, que lo veas cuando lo sientes ahí, o nos pasa de noche en las esperas nocturnas que como ya no ves nada, de darme cuenta cuando lo siento que está comiendo y decís cómo vino este bicho y no hizo un ruido. Increíble. Y ahora que se ve la zafra de la liebre, ¿qué me decís para la caza menor? Sí. ¿Te recomendás también usar? Yo para caza menor, para mí el calibre ideal es el 5, sigue siendo el famoso 5,5 que todos usamos en su momento, porque es un calibre que en el PCP vas a tener rifles que van a dar muy buena autonomía, es decir, no vas a tener que inflar muy seguido, una munición barata, de la cual hay mucha variedad también, y para ese tipo de cacería está sobrado, ¿no? Que se llama, en Argentina, por ejemplo, hoy en día, los afreros de las liebres, que estamos hablando que cazan 500 liebres por noche, todos hoy en día están usando aire comprimido, porque es lo más redituable en ese sentido, porque una lata de balines vale menos que una caja de balas 22, por decirte algo. Y no nos podemos olvidar de un detalle que no es menor, es que en aire comprimido la ausencia de ruido ayuda muchísimo. Claro. Muchísimo, y más en lo que es caza menor. Mucho. O sea que mi recomendación sin duda es un 5,5. Juan, vamos a ir mostrando los equipos Vamos arriba. Y me incluyo para todos los que somos ignorantes realmente de qué es el equipo apropiado y las virtudes que tiene cada uno. Bueno, Juan, a ver, explicaros un poco entonces ahora la parte técnica de qué es un equipo adecuado para cada cacería, qué condiciones debe reunir.
como hablábamos antes, el tema de los calibres, ¿no? Y lo esencial es saber para qué lo queremos usar, ¿no? Si queremos un rifle para tiro al blanco, si queremos un rifle para caza menor, o si estamos buscando un rifle ya con potencia como para poder hacer lo que es caza mayor y todo lo demás. La potencia en todo lo que son rifles de aire comprimido se mide en joules de potencia, que eso va en relación al peso de la munición y la velocidad a la que la tira cualquier rifle. Yo siempre digo lo mismo, que para mí, para hacer caza mayor, siempre hablando de tiros precisos, ¿verdad? Siempre hablando de lo mismo, ¿no? Siempre en un tiro bien colocado al cerebro. Lo ideal son al menos 80 joules de potencia, ¿tá? Hay gente que puede cazar con menos, estamos totalmente de acuerdo, pero yo creo que el mínimo indispensable para saber que si pegamos vamos a matar son 80 joules de potencia. Entonces, teniendo eso como referencia, el que esté buscando un rifle de lo que sea caza mayor puede tener por lo menos un punto de partida de lo que estaría buscando. Para el que no tiene idea, la manera de estimar la potencia del rifle, la medida son los joules. Son los joules, exactamente. Hoy en día hay muchos programitas, te lo descargas en el celular, y simplemente colocas la velocidad del rifle y el peso de la munición, y ya te va a dar el cálculo exacto de cuántos joules tiene de potencia. Igualmente también hay calibres, ¿no? Ya por ejemplo, ya cualquier calibre .30, un 7.62, ya son rifles que todos van a estar de los 80 joules en adelante. O sea que de repente no necesitas saber tanto cálculo, sino que ya sabiendo que teniendo un .30 en adelante vas a poder cazar tranquilamente, siempre como hablábamos con tiros bien colocados, ¿no? Por más que sea un .30, por más que sea un 3.57. Se da más cuando uno quiere usar calibres chicos, ahí sí tienes que entrar a hilar un poco más fino. Este, por ejemplo, es un rifle 5,5 y es con el que hablaba que he matado chanchos de más de 90 kilos. Pero es un rifle muy particular que, a pesar de ser un calibre muy chico, genera la misma potencia o más que de repente un calibre mucho más grande. 5,5 estamos hablando. Esto es 5,5. Sí. El mismo calibre que en la chumberita con la que salimos de chicos a exactamente. Este rifle tiene la particularidad de que es el rifle de producción semiautomático, porque este rifle es semiautomático. Vamos a hacer una prueba, obviamente no tenemos municiones ninguna, ¿no? Es el rifle semiautomático de producción más potente que hay. Es un rifle que el depósito, este es el depósito del rifle, ¿verdad? Acá es donde cargamos el aire. Tiene un puertito acá de carga donde se introduce el pico de carga, y ahora después vamos a mostrar las diferentes maneras que tenemos de cargar los rifles, ¿no? Este es un rifle que, por ejemplo, se carga a 350 bares de potencia. El que está un poco acostumbrado a lo que significan esa presión de trabajo es un disparate. Es un disparate de presión de trabajo, por eso logra desarrollar la potencia que desarrolla. Este, por ejemplo, de aquí, este es un .30, es un 7.62 como hablábamos. Este equipito, por ejemplo, ahora lo estoy armando justamente para las esperas, porque tiene la ventaja de que queda muy compacto, se le puede sacar el supresor y entra en cualquier mochila, y es un rifle que desarrolla mucha energía. Este rifle ya es a cerrojo, como cualquier rifle de pólvora. Cerrojamos, colocamos el cargador, si queremos abordar el disparo, ahí está pronto. Lo mismo, tenemos un depósito, que es donde vamos a colocar el aire. Todos los rifles tienen un manómetro, como estamos hablando siempre de aire comprimido, tenemos un manómetro que nos va a indicar la presión de llenado del depósito, a qué presión está llenado, que eso es otra cosa a tener en cuenta. No todos los rifles se inflan a la misma presión de trabajo, ¿tá? La mayoría de los rifles se inflan entre los 200 y los 250 bares de presión de trabajo, ¿tá? Este particularmente se infla a 300, este de acá abajo se infla a 350 bares, ¿tá? Cuanto más grande sea el depósito y más aire tenga, también nos va a dar más autonomía, ¿no? Aunque eso también va de la mano mucho del calibre. Siempre un calibre más grande va a ser menos autónomo que un calibre más chico. Juan, ese es un dato importante, y cuando uno va a comprar una PCP, claro, es algo que viene sí, impreso como parte del arma, se lo da tanto el vendedor. Las armas siempre tienen que traer impreso el calibre, por ejemplo, esta es 30, es .30, 7.62, y después siempre le van a decir cuál es la presión máxima de llenado, ¿tá? Después, lo que es la autonomía, por lo general, esa información no se la tiene que dar al vendedor, o uno la puede buscar por internet, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un rifle que, como viene de fábrica, es un rifle que da unos 20 disparos por carga, pero 20 disparos muy potentes. Este rifle, sin embargo, por ejemplo, es un rifle que se puede setear de manera automática, o para dejarlo de baja potencia
y muchísima cantidad de disparos, más de 100 disparos, o mucha potencia y obviamente menos cantidad de disparos porque estamos consumiendo más aire. Ese es posible regularlo entonces. Este es posible regularlo. Muchos rifles se regulan externamente como este, hay otros que de repente hay que desarmarlos para poderlos regular, pero la mayoría se pueden regular. Hay muchos otros que no, evidentemente, ¿no? Porque permite la versatilidad para distintos tipos de casas. exactamente, exactamente. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta en lo que es aire comprimido. En aire comprimido tenemos rifles regulados y no regulados. ¿Qué significa eso? Este rifle, por ejemplo, es regulado. Este rifle dentro del mecanismo tiene una reguladora que hace que todos los disparos salgan a la misma presión, ¿tá? Este rifle es no regulado. Este rifle directamente cada vez que nosotros disparamos, lo que vendría a ser el martillo va a golpear en la válvula y va a permitir que el aire salga, pero no es regulado. La diferencia es que un rifle regulado siempre es más constante en todos los disparos, porque todos los disparos salen en la misma presión de disparo. En un no regulado siempre vamos de más a menos, ¿tá? La mayoría de los rifles potentes son no regulados, sobre todo los calibres más grandes, porque son más difíciles de regular también justamente. Ajá. Que para el tipo de cacería que uno hace, tampoco es que diga tengo que tener un rifle regulado, o porque estamos hablando de lo que siempre, de lo que decimos recién, ¿no? No estamos hablando de distancias muy largas para poder hacer lo que es caza mayor también. Y cantidad de disparos en una noche. Exacto, Como exacto. hablamos, vos vas a buscar la presa, la cacería. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, cuando regulo este rifle para cazar jabalí, le saco 18 disparos. Y yo con suerte en la noche hago uno. Y este da 20, con suerte voy a hacer uno o dos. Entonces, todo depende en el tipo de cacería que queramos hacer, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día se están usando mucho a nivel mundial todo lo que es aire comprimido para lo que es control de plagas, por ejemplo. Control de plagas en galpones, en silos. Entonces, el que va a hacer control de plagas lo que va a buscar es autonomía. Va a buscar un rifle que le dé más de 100 tiros para no tener que estar cargando a cada rato. Tampoco te sirve un rifle muy potente porque no querés andar rompiéndole el techo al dueño del silo o al dueño del galpón. Claro. Todo va de la mano en lo que quieramos hacer con el equipo, sin duda. Para lo que es caza mayor, como les decía, lo ideal, 80 joules para arriba. Si me preguntas un calibre, 1.30 es un excelente calibre. Para lo que es caza menor, 4,5, 5,5, 6,35, cualquiera de los tres son ideales. Para mí igualmente en caza menor sigue siendo el 5,5 el rey indiscutido por un tema de que hay mucha variedad de municiones, es más barata que el 6,35 por ejemplo, tienes muy buena autonomía, tienes buena potencia, entonces es un muy lindo calibre para el que se inicia y quiere hacer caza menor, sin duda. Y para el que ya busca algo más potente, 1.30, bueno, tienes un 3.57 también, ¿verdad? Lo que también tienes que entender que cuanto más grande sea el calibre, vas a tener menos autonomía, es decir, vas a tener que estar inflando más seguido, que ahí vamos a la parte ahora del inflado. El PCP en sí, si lo vemos, es como un arma de fuego, no tienes grandes mantenimientos, más que una de las cosas que siempre hay que tener en precaución. La mayoría de los rifles llevan un pico de carga, que es un punterito que se introduce en el rifle para poderlo inflar. Uno de los principales consejos que les puedo dar, ese punterito, ese pico de carga, lo ideal es que nunca agarre tierra, porque si nosotros lo tenemos tirado en cualquier lado, le estamos metiendo esa tierra, esas partículas de polvo adentro de lo que es el depósito, y no nos podemos olvidar que esto sella a través de horrines, ¿tá? Que por eso tampoco es complicado, porque el rifle en realidad se sella todo a través de horrines. Si nosotros metemos un pico de carga sucio y de repente metemos una motita de polvo en un horrín, el rifle va a arrancar a perder aire de repente, o no va a retener el aire lo que debería retenerlo. Pero es simplemente eso. Después, para inflarlos, por ejemplo, lo tradicional, lo más común, son infladores. No son infladores comunes, ¿tá? Este, por ejemplo, es un inflador de 3 etapas de PCP. Son infladores de alta presión. Para hacerse una idea, si agarramos este inflador y le damos aire a la cubierta de un auto, la explotamos. Porque la presión de trabajo del inflador es muy superior. Estamos hablando de que son 300 bares de presión. Que es muy simple. Aquí, en este acople rápido, es donde se introduciría el pico de carga, que eso es de cada máquina, de cada rifle, y después directamente lo insertamos en el rifle. Todos tienen un manómetro, ¿tá? Para saber la presión de disparo que le estamos dando al arma, que eso va a depender justamente de cada rifle. Tenemos un rifle que se carga a 200 bares, lo vamos a inflar hasta que estemos en los 200 bares. Después que lo terminamos de inflar, todos los infladores tienen un descompresor, se saca la presión que está dentro de la manga y podemos retirar el pico.
Esto sería lo básico y con lo que arrancamos todos para inflar un rifle es un inflador de esto, porque esto tiene la ventaja que uno agarra, lo tira en el auto y tienes aire a donde vaya. Lo importante es hacer igual el correcto funcionamiento, ¿verdad? Parece Claro. sencillo, pero Claro, sí. Todos los infladores, lo ideal es siempre subirlos. No es fácil tampoco dar 200 bares o más, ¿no?, de presión a un rifle. Hay que meterle pulmón, es pero como se hacer hace. gimnasio. Exacto, exacto. El inflador va todo hasta arriba y lo tenemos que llevar todo hasta abajo. Todo esto que yo estoy haciendo ahora, porque no tiene presión, es muy fácil, pero cuando lo estamos haciendo, lo ideal es flexionar las rodillas y hacerlo con el peso del cuerpo. Ajá. Porque a medida que el depósito va teniendo más presión, el inflador va quedando más duro, ¿verdad? Y cuanto más grande es nuestro depósito, más hay que inflar. Que eso es una cosa a tener en cuenta cuando, por ejemplo, este rifle yo sé que da 20 disparos, pero da 20 disparos a su máxima potencia. No quiere decir que yo no pueda seguir haciendo disparos. Yo puedo seguir disparando hasta que lo dejo vacío. ¿Tá? Lo que pasa es que la potencia va a ir disminuyendo y después cuando yo tenga que inflar, voy a tener que inflar muchísimo más. Entonces si yo sé que el rifle da 20 disparos, son, vamos a decir, donde tengo el mejor desempeño del rifle, ya hago 20 disparos y lo inflo. ¿Tá? O si me da 50 disparos y lo inflo. Porque así que me voy a evitar después tener que inflar por demás y aparte que le voy a estar sacando un desempeño que no es el máximo del arma. Porque yo puedo disparar hasta que el arma se me quede sin aire si quiero. Pero claro, ya en los últimos disparos voy a ver salir el balín por la punta. Entonces, lo ideal para no pasar trabajo y siempre tener el mejor desempeño del arma es saber, bueno, el arma me da 20 disparos por tiro, hago 20 disparos y la inflo. O 50 y la inflo. Esto sería el inflador. Muy buena acotación. Después, otra de las cosas que podemos usar es una escuba. ¿Tá? Esta es una escuba de fibra de carbono. Que obviamente acá tenemos la ventaja o la sencillez de que acá no hay que inflar, no hay que hacer fuerza, no hay que hacer nada, simplemente es lo mismo. Se coloca el pico de carga, se enchufa en el arma, también tenemos un reloj, abrimos la válvula, cuando llegamos a la presión de trabajo del arma, la cerramos, se descomprime y listo. ¿Cuál es el tema de la escuba? El tema de la escuba es el llenado. ¿Tá? Para llenar una escuba de estas se precisa un tipo de compresor especial, ¿tá? Que si bien hoy en día en el mercado hay, son mucho más accesibles, hay que tener un compresor. Porque si no lo tenemos, no queda otra que mandarla a llenar, por ejemplo, a alguna casa donde se dediquen al tema de equipos de buceo, porque se usan los mismos compresores. Y claro, ahí tenemos el costo de mandarla, de que nos las manden, de los que te van a cobrar por inflarla. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, por ejemplo, yo tengo mi propio compresor, entonces yo la inflo yo. Entonces a mí la escuba para lo que me sirve es cuando yo sé que me voy a ir varios días al campo, yo inflo la escuba y sé que por un par de días tengo aire y sin pasar trabajo con el inflador ni nada. Pero eso hay que tenerlo en cuenta al momento de decir, bueno, ¿qué me compro? ¿O qué me conviene más? ¿Un inflador? ¿Una escuba? O volvemos ahora, o si no vamos a lo que sería un compresorcito como este, ¿tá? Que son compresores portátiles que no son para inflar esas escubas, son para inflar directamente lo que vendría a ser el rifle, pero tiene la gran ventaja de que son 12 bolos 220. O sea que lo cargamos en cualquier vehículo y nos vamos al campo y mientras tengamos batería en la camioneta tenés aire infinito, sin pasar ningún tipo de trabajo, porque lo mismo, se coloca acá el pico de carga, se enchufa en el rifle, se prende el compresor, cuando se llega a la presión de llenado del rifle se apaga y está listo. Yo lo que le aconsejo a la gente que muchas veces me pregunta, no sé si comprarme una escuba o comprarme un compresorcito. Yo creo que en este hobby, cuando ya de repente uno tiene más de un rifle o cuando ya tiene rifles que las presiones de trabajo son muy altas y inflarlos con un inflador no es fácil. Por ejemplo, este rifle se infla a 350 bares. No voy a pasar el mismo trabajo para inflar este rifle que para inflar uno que se infla a 200 bares. Este me va a dar mucho más trabajo. Ni hablemos de este que se infla a 350, por ejemplo. Entonces, siempre cuando me preguntan, yo para mí una de las mejores inversiones en el que ya le gustó el tema y que de repente dice, tengo más de un rifle y me da pereza tener que inflarlos a cada rato o lo que sea, entre una escuba y un compresorcito de estos chicos, vayan por un compresorcito. Les va a dar mucho más satisfacciones. Tienen aire infinito. Acá, cuando ya la escuba no tiene la presión de inflado, ya no la podemos inflar y ya vas a depender de si no tienes un compresor específico para inflarla
mandarla a algún lado, que te la manden, los costos que conlleva y todo lo demás. Esto, sabes que te lo llevas para el campo o lo usas en tu casa. Y tienes aire infinito. Y disfrutas mucho más del hobby. A mí me pasó cuando recién comencé en todo esto, hace más de 10 años, no existían los compresores y escubas mucho menos. Era todo inflador. Yo tenía rifles que no los usaba por no inflarlos, porque sabía que me iban a dar 12, 13 tiros y tenía que volver a inflar. Claro. Entonces el día que me pude hacer con un compresor, para mí cambió totalmente, porque ya no tenías esa limitante de no voy a tirar para no inflarlo. Dale una idea de costos a la gente para que... Sí, el tema del PCP, sobre todo aquí en Uruguay, es caro. La primera inversión de repente es cara. Hoy en día, si bien también hay rifles de todo precio, hoy en día tenemos rifles PCP que de repente a partir de los 200 y pocos dólares, ¿tá? Estamos hablando de rifles de casa menor, ¿no? Y para hacer tiro al blanco, como tenemos rifles de más de 3.000 dólares. Hay para todos los bolsillos y todo lo que uno quiera gastar, porque tenemos de rifles chinos, turcos, coreanos, ingleses, alemanes o franceses, es decir, hay de lo que se pida. En infladores, lo mismo, tenemos infladores a partir de los 100 y poquitos dólares, ¿tá? Como infladores de hasta 400 dólares. Las escubas también, las escubas andan, esta por ejemplo es de fibra de carbono, hay de aluminio, hay de acero y hay de fibra de carbono. La ventaja de la de fibra de carbono es que se puede inflar hasta los 300 bares y las de aluminio se inflan a 200, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En una escuba más chica tengo más cantidad de aire, lo que me va a rendir más al momento de inflar un rifle, además de que son más livianas, o sea que siempre es recomendable. Y después que tenemos rifles, por ejemplo, que ya si el rifle se infla a 250 bares y tu escuba es de 200, no vas a poder nunca llenarlo a la presión de trabajo del rifle. Entonces siempre es recomendable una escuba de fibra de carbono. Las escubas de fibra de carbono también, una escuba completa con la estación de carga y todo, no son baratas, andan en los 200 dólares. No, perdón, 200 no, 400 dólares. Y ahí llegamos a los compresorcitos. No hay nada barato en el aire comprimido, pero un compresor hoy en día anda en los 500 dólares más o menos. O sea que no hay mucha diferencia con una escuba, pero la diferencia es que vamos a tener un equipo que nos va a durar Mucho más funcional. mucho más funcional, que te va a permitir llenar 3-4 rifles, ¿entiendes? Vas totalmente sin fatiga ninguna, porque lo enchufamos, que lo vas a poder llevar al campo, lo enchufas al auto y lo inflas. Y son estos compresorcitos de 12 volt y 220 son compresores de pocas revoluciones, entonces el mantenimiento que tienen es casi que mínimo. Bien usados, cuando me refiero a bien usados es usarlos para inflar los rifles. Hay gente que los ha usado para inflar las escubas y los termina rompiendo porque no están diseñados para trabajar tanto tiempo a tanta presión, están diseñados para inflar el rifle directamente. Entonces, usados de esa manera, usados para inflar el rifle directamente, tienes compresor por años, no le vas a ver el fin y le vas a sacar mucho rédito. Muy bien, un dato muy importante. Pasamos al tema balines, capaz, Juan. Sí, bueno, acá esto es una muestra nada más, pero para que se hagan una idea, por ejemplo, lo que es aire comprimido. Esto es aire comprimido y esto es un punto 45. Se dan cuenta el tamaño, ¿no? ¿Se dan cuenta del tamaño? Miren, se los voy a comparar con un balín 5,5, que dentro de los 5,5 incluso es de los pesados porque es de 25 grains. Para que se hagan una idea. Esto es punto 45 en aire comprimido, esto es una punta de 200 grain hueca y esto es una punta de 230 grain hueca, sólida, perdón. Y es aire comprimido. ¿Tá? Una cosa que me gustaría aclarar, porque mucha gente cuando empieza con esto obviamente y lo quiere para lo que es la casa mayor, siempre busca el calibre más grande. Y de repente es un error. ¿Por qué es un error? Porque aquí en Uruguay no contamos con mucha munición para lo que viene a ser aire comprimido. Y ya un calibre como este, por ejemplo, es complicado de conseguir. Es complicado de conseguir munición de calidad como para sacarle un buen desempeño al arma. Entonces, si a mí me preguntaran aquí en Uruguay cuál es el calibre más grande que uno podría tener en aire comprimido, que sabes que nunca te va a faltar munición, que vas a conseguir munición, viene a ser el punto 35, que es 9 milímetros o 3,57, es exactamente lo mismo. Esto es una munición que el mismo Roberto tiene hoy en día,
que sí se va a poder conseguir, ¿tá? Es una munición ya con un peso importante, estamos hablando de 82 grain de peso, esto es lo que vendría a ser un balín tradicional, ¿verdad? Estas son 3.57, e incluso después también tenemos en el mismo calibre lo que vienen a ser puntas, ¿tá? Vamos a hacer así. Contar un poco la diferencia entre la punta Claro, y el balín. acá hay una gran diferencia, porque la diferencia no es poca, es mucha. El tema es que nuestro rifle nos permita usar una o la otra. El balín es lo que todos conocemos desde chicos, ¿verdad? Es el balín tradicional, lo único que es más grande, más pesado, obviamente, dependiendo del calibre. ¿Cuál es la ventaja del balín? El balín, por su propia forma y por la forma en la que está construido, una vez nosotros disparamos, él va a copiar perfectamente la estría de casi cualquier cañón, ¿tá? Porque está diseñado justamente para que la pollera se expanda y copie las estrías del cañón conjunto con la cabeza. La punta no tiene pollera, la punta es como la punta de una bala, es sólida, ¿tá? Entonces, para que una punta realmente funcione en un arma de estas, tiene que ser del mismo trasfil, es decir, del calibre exacto que nuestro cañón, ¿tá? Porque como no tiene algo que va a expandir para copiar la estría, la punta tiene que copiar la estría perfectamente en todo el recorrido del cañón, porque si lo hiciéramos de manera muy exagerada, si la punta fuera más pequeña que el cañón, la punta iría oscilando dentro del cañón. En este rubro la precisión Sí, en estos detalles sí, es fundamental para... Cuando queremos usar este tipo de munición es fundamental, porque como les digo, si por ejemplo uso una munición que al cañón adentro, a manera muy exagerada estamos hablando, ¿no? Le quedara chica e iría rebotando por dentro del cañón. Si fuera muy apretada, se va a apretar, va a copiar las estrías, pero se va a apretar tanto que va a perder potencia, precisión y todo lo demás. Y en una punta nosotros precisamos no solo potencia, precisamos velocidad para darle la rotación que la punta precisa para estabilizarse. Y dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Para qué me voy a complicar tanto usando una punta? La diferencia está en que por la propia forma de la punta, lo que vendría a ser el coeficiente balístico de la punta, ¿tá? Que vendría a ser la capacidad que tiene la punta de retener la energía y la precisión a lo largo del tiempo, es muy superior, pero muy superior a un balín. Muy superior. Es decir, si tenemos una punta que va de la mano con el trasfil de nuestro cañón, vamos a lograr cosas que son impensables hacer con un balín. Y ahí es cuando me refiero a hacer 1 centímetro a 100 metros, a esos tiros muy precisos. Por ejemplo, yo en aquel rifle, en el semiautomático, uso unas puntas. Por ejemplo, hablando de eso, del calibre exacto para usar una punta, para que se hagan una idea, en el semiautomático aquel, que es 5,5, yo uso puntas sólidas, que son de 36 grains, pero estas puntas yo las trasfilo al pase de estría exacto del rifle. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una munición que es exactamente del mismo diámetro, exacto, que lo que es el cañón de mi arma. Entonces, logro sacarle un desempeño muy superior a lo que es un balín. ¿Dónde se ve esto? Para hacerles una idea. Por ejemplo, esto es una munición 5,5 de 25 grain, como la que mostramos hoy, que ya para que se hagan una idea, con eso es con lo que he matado de repente chanchos de 97 kilos. ¿Pero por qué? Porque el disparo es súper bien colocado, porque la munición es dura, y esto es como si fuera una aguja. Yo lo que estoy buscando es penetración para poder tocar el cerebro, nada más que eso. ¿Cuál es la diferencia de una punta y un balín? Supongamos que yo tengo la mira seriada a 50 metros, ¿tá? Con un balín de 25 grains, ¿tá? 25 grains a 50 metros. Tengo el 0. Usando el mismo rifle, con la misma configuración, todo lo demás, uso una punta de 36 grains, ¿tá? Lo lógico, uno pensaría que a 50 metros la punta, por ser más pesada, me va a pegar más abajo, ¿tá? Y en realidad, cuando yo tiro el blanco, seguramente la punta me pegue entre 2 pulgadas o 1,5 pulgadas más arriba que el punto de impacto del balín. ¿Pero esto por qué? Porque a pesar de que a boca de cañón la punta está saliendo a menor velocidad que el balín, que es más liviano, por la propia forma de uno y de otro, el balín pierde velocidad mucho antes que la punta. Entonces, cuando llega a los 50 metros, la punta está llegando con más velocidad que el balín. Y eso al cazador nos da una ventaja abismal, porque ¿qué pasa? Nos está dando mucha rasante y nos está dando mucha conservación de energía.
que para presas grandes con un aire comprimido es fundamental. Eso no pasa en un fusil, que sabemos que la potencia está de sobra, pero en un aire comprimido, este plus de tener una munición que sabemos que no solo conserva mejor energía, sino que pierde menor precisión a la distancia, es un plus fenomenal. Pero llegar a esto da mucho trabajo en el sentido de que sin duda que ya estamos hablando de un nivel ya no principiante. lleva trabajo en el nivel de decir, tú tienes que saber exactamente cuál es el trafil de tu cañón, la manera más fácil, se sacan los cañones, se hace correr una punta o un balín con una baquetita, se saca del otro lado y con un micrómetro se mide donde marcaron las estrías y ahí sabemos exacto el trafil del arma. Y ahí podemos hacer un dadito o lo que sea para trafilar nuestras puntas. Pero esto ya hilando muy fino, ¿no? Claro, sí. Sin duda con un balín, como lo hemos hecho hasta ahora, podemos cazar lo mismo, con un balín de este peso. Eso será como vos decías hoy, cuando Claro. tus propios desafíos te exijan llevar a otro nivel. Exactamente. Yo como digo, maté muchísimos chanchos usando esta munición, son 25 grains, cuando una bala 22 pesa 40. Seguro que con esto más de uno se va a asombrar, ¿no? Muchísimo, y van a ver los videos que andan en el lugar. Obviamente que después tenemos también municiones, de repente las calibre .30, esto es un .30 en punta, ¿no? Pero también están en balín. Mis primeros chanchos, como yo decía, los casé con un .30 y todos fueron usando balines, todos usando balines. Estamos hablando de 40, en .30 de 44 grains, en 9 milímetros 82 grains, que bien colocados van a hacer el trabajo, pero fenomenalmente, sin problema ninguno. Pero siempre volvemos a lo mismo. En aire comprimido, precisión mata potencia siempre. Entonces, puedo tener muchísima potencia, pero si no pego donde tengo que pegarse, nos van a ir. Eso es sin duda. Bueno, lo que para Juan fue algo muy superficial, para muchos otros de nosotros, muchísima información. Esperemos que le haya servido toda esta parte técnica que es fundamental en este tipo de cacería. Juan, ¿qué mensaje le dejas a quien le picó el bichito de la curiosidad y de repente está evaluando incursionar en esta modalidad? Que le prenda cartucho, que no es algo de repente como hablábamos, ¿no? En un principio capaz que es mucha información, pero después al uso cotidiano, tradicional, te vas con una lata de balines en el bolsillo, aire en el rifle y si lo quieres para casa menor, cazas toda la tarde y si lo quieres para casa mayor, te vas a poder apostar en un lugar. Y lo que hay que tener en cuenta siempre es que para lo que es caza mayor, siempre tenemos que buscar el disparo preciso, ¿tá? El disparo preciso y el arma acorde, ¿tá? Y para lo que es caza menor ya no hay tanta complicación. Ya con cualquier rifle de 5,5 vamos a poder salir tranquilamente a hacer caza menor, tranquilamente, ya te digo, con una lata de balines en el bolsillo, un inflador o solo el rifle inflado y no precisamos más. Y lo lindo que yo le veo al aire comprimido es que al que le gusta tirar, que de repente a veces con un rifle de pólvora no es tan fácil, o porque te tienes que ir a un polígono, o los costos de las municiones, o lo que fuera, ¿no? En un aire comprimido el que le gusta tirar va a poder tirar, y va a poder tirar mucho, y va a poder tirar hasta en su casa, teniendo las precauciones de acorde, ¿no? Porque por supuesto, estamos hablando de que son rifles que hoy en día tienen potencia, o sea que hay que tener las precauciones, pero son rifles que no son ruidosos, entonces si tú tienes un fondito en tu casa y te quieres poner a tirar, vas a tirar, y la técnica de disparo va a ser la misma, y vas a conocer mucho el arma. Entonces al que le gusta tirar, está bueno porque le va a dar eso del poder tirar seguido. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, por instruirnos en este tema. Te vamos a dejar como siempre un pequeño presente a los participantes. Bueno, muchísimas gracias. De al acecho. Muchísimas gracias. Llaverito. Pero un lujo. Un stickercito para el termo. Vamos a pasar el chivo y el acecho. Ya le hicimos algunas cositas de estas municiones, las tenemos disponibles. También le vamos a contar que esta semana nos habilitaron para armería, así que en breve también vamos a estar a full con las armas y municiones. Y bueno, como siempre le digo, que compartan estos videos, que son muy instructivos, muy útiles para mucha gente. Que se suscriban al canal, nos hacen un gran favor. Les contamos, Juan tiene un canal también. Es verdad, sí. No, primero que nada quiero agradecerte por la oportunidad. Me parece genial lo que estás haciendo, aparte de incentivar no solo las buenas prácticas, ¿no? Que eso me parece que es algo que todos tenemos que tratar de hacer como cazadores,
sino también darle voz a gente de repente que está haciendo cosas que de repente no se saben o que muchas veces nos pasó a todos, ¿no? Que estás buscando información de algo y no lo hay y que tú estés recopilando todas esas cosas, las anécdotas, las historias, porque aparte de cada entrevista uno saca algo para uno también, mira qué buena esta idea o que lo otro. Eso me parece genial porque nadie lo había hecho y en Uruguay, que es un país que tiene que hay mucha gente que le gusta este tema, que hay mucha gente que le gusta la casa, está genial. Y está genial que alguien lo esté haciendo. Así que nada, de mi parte y creo que de muchos cazadores, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y nada, en cuanto a lo otro, sí, es verdad. Al que le guste el tema también del aire comprimido, tengo un canal que se llama Aventura 365, que nos pueden buscar por YouTube ahí, que hay mucho de esto también. Y hay mucha prueba de balística de repente que está bueno también saber. Muy recomendable, yo soy suscriptor y lo veo, así que está muy bueno. Suscríbanse también. Bueno, muchísimas gracias Juan por la palabra, es la idea que sea útil. Por suerte nos llegan mensajes Sí, de sin gente duda. que le gusta y que va aprendiendo cosas y tomando cosas, como decís vos, Sin duda. que es la idea. Que es difundir esto que a todos nos gusta, porque como le vamos a traer con Pablo, todos los cazadores, Claro. cual sea su modalidad, es una pasión que tenemos, lo vemos de distintos puntos de vista, tenemos distintas técnicas, pero el fin más o menos Es el mismo. es el mismo. Así que muchísimas gracias de nuevo Juan y No, bueno, gracias a ti. queda la puerta abierta, seguramente alguna Sí, otra seguramente. ocasión estaremos con Vamos a más ir a- detalles, un poco más técnicos, más específicos. Vamos a ir a hacer algunas pruebas. ¿Cómo no? Ya haremos alguna. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse. Será hasta la próxima. Hasta luego.